En la boda de mi hermana, el personal me detuvo en la puerta. Miré a mi papá. Él sonrió. No podemos dejar que una decoradora floral pobre humille a la familia. Me reí, me di la vuelta y dije, entonces paga por las flores. 2 días después, vio la factura. 90 llamadas perdidas. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire de Morelos era tibio y olía a tierra mojada y a las bugambilias que trepaban por los muros de la hacienda San Gabriel. Era un aroma que yo misma había ayudado a crear. Conocía cada rincón de ese lugar, al menos durante las últimas 72 horas. Mi camioneta, una vieja Ford Transit blanca que olía permanentemente a eucalipto y a sudor, se sentía fuera de lugar en el estacionamiento lleno de Audis y Mercedes-Benz. Me bajé con cuidado, alisando la tela de mi vestido, uno de seda verde esmeralda que había cosido yo misma en las pocas horas libres que me quedaban entre tallos, alambres y cubetas de agua. En mis manos no llevaba mi navaja de florista ni mis guantes de trabajo, sino una pequeña caja envuelta en papel japonés, un regalo para mi hermana. Había pasado las últimas 3 noches sin apenas dormir, dirigiendo a mi pequeño equipo, subida en escaleras, con las manos agrietadas y manchadas de clorofila, para transformar esa hacienda en el sueño etéreo que mi hermana Casilda había visto en Pinterest. Cada arco de rosas blancas, cada centro de mesa con peonías y ranúnculos, cada guirnalda de olivo que colgaba de las vigas de madera, llevaba mi sangre, mi sudor y una parte de mi alma. Pero en ese momento, mientras caminaba por el sendero de piedra hacia la entrada principal, no era la proveedora. Era la invitada. Era la hermana. O eso creía. Frente a la gran puerta de madera tallada, una mujer con un auricular y una tablet en la mano me sonrió con una profesionalidad gélida. Era Sofía, la coordinadora de bodas. Habíamos intercambiado decenas de correos y llamadas, pero ahora me miraba como si nunca me hubiera visto. Buenas noches, bienvenida. ¿Su nombre? Preguntó, sus dedos listos para deslizarse por la pantalla. Isadora Fuentes, dije, sintiendo una extraña formalidad en mi propia voz. Sus cejas bien depiladas se fruncieron ligeramente. Deslizó el dedo por la lista digital. 1 vez. 2 veces. Me miró, y la sonrisa profesional se tensó. Fuentes, no, lo siento, no la encuentro en la lista. ¿Estás segura del nombre? Sí, claro. Isadora Fuentes. Soy la hermana de la novia. La palabra, hermana, pareció desconcertarla. Miró por encima de mi hombro, hacia el interior del patio donde los invitados ya reían con copas de champaña en la mano, sus siluetas recortadas contra la luz dorada de los candelabros. Podía oír el murmullo de la música de cuerdas, un sonido elegante y distante. Podía oler el perfume caro mezclado con el aroma de los nardos que yo misma había colocado en la entrada. Era una tortura para los sentidos, el haber creado un paraíso al que no podía entrar. Fue entonces cuando lo vi. Mi padre. Horacio Fuentes. Parado junto a una columna de cantera, impecable en su smoking, conversando con un hombre que reconocí como el padre del novio, el señor Mendoza. Mi padre me dio. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi un destello de irritación en sus ojos antes de que se disculpara con su interlocutor y caminara hacia nosotras. Por un momento, una tonta esperanza revoloteó en mi pecho. Venía a arreglar el malentendido. Se acercó, pero no me miró a mí. Se dirigió a Sofía, la coordinadora. Su voz fue un susurro conspirador, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera perfectamente. Ella es la proveedora de las flores. Debe haber algún error, su trabajo aquí ya terminó. Luego, y solo entonces, se giró hacia mí. Su rostro, el mismo que yo había heredado en la forma de mis pómulos y la línea de mi mandíbula, estaba compuesto en una máscara de fría decepción. Isadora, por favor, no hagas una escena, dijo en voz baja,
pero cada palabra era un golpe. No podemos permitir que una decoradora floral, hizo una pausa, saboreando las palabras, pobre, humille a la familia frente a los Mendoza y a todos mis socios. Pobre. La palabra quedó suspendida en el aire tibio de la noche. Miré sus zapatos, unos mocasines italianos lustrados a la perfección. Miré su reloj, un Patek Philippe que valía más que mi camioneta y todo el contenido de mi taller. No sentí ganas de llorar. No sentí rabia. Sentí un frío glacial extendiéndose desde mi estómago hacia mis extremidades. Era la calma terrible que llega cuando una verdad que has intentado ignorar por años finalmente te mira a la cara. No escuchaba la música, solo el zumbido sordo de la sangre en mis oídos. El aroma de las flores, mi pasión, mi arte, de repente se sentía sofocante, como el perfume rancio en una habitación cerrada. Mi propio paraíso se había convertido en mi prisión. Mi nombre es Isadora Fuentes, tengo 29 años, y el hombre que acababa de declararme una vergüenza, era mi propio padre. Esa frialdad que sentí en la puerta de la hacienda no nació en ese momento. Era el resultado de 1000 pequeños cortes, de una vida entera sintiéndome como una nota disonante en la perfecta sinfonía de la familia Fuentes. El primer corte profundo, el que recuerdo como el inicio del fin, ocurrió 2 años atrás, en una cena de domingo en la casa de mis padres en San Ángel. La casa era el reflejo de mi padre, elegante, imponente y con un orden que no admitía imperfecciones. Muebles de diseño, arte contemporáneo en las paredes y un silencio que pesaba. En ese entonces, yo todavía era la sensata, la que había estudiado contabilidad y trabajaba en un despacho respetable, la que guardaba su verdadera pasión como un secreto vergonzoso. Pero ya no podía más. La vida entre números y balances me estaba asfixiando. Esa tarde, antes de la cena, pasé por el mercado de Jamaica. Con el corazón latiendo de emoción, elegí las peonías más hermosas que pude encontrar, unas color coral con los pétalos apretados como un puño de seda. Pasé 1 hora en mi pequeño apartamento arreglándolas en un jarrón de cerámica que había comprado en Oaxaca. No era un simple ramo, era una declaración. Era mi arte. Llegué a casa de mis padres con el jarrón en mis manos como si fuera una ofrenda. Mamá, mira, esto es para ti, le dije a Genoveva, mi madre. Ella sonrió, una sonrisa educada pero distraída. Ay, qué bonito, hija. Gracias. Ponlo por ahí, en la mesita del rincón, que no estorbe. Observé cómo mi obra de arte, mi gesto de amor, era relegado a un rincón oscuro, junto a una pila de revistas viejas. Durante la cena, el jarrón fue completamente invisible. Lo empujaron un poco más para dar espacio a la fuente del asado. Nadie mencionó su belleza ni el perfume delicado que llenaba el comedor. Se convirtió en un símbolo de mí misma en esa casa, presente, pero ignorada y siempre estorbando un poco. Esperé hasta el postre para dar mi noticia. Tomé una respiración profunda. Papá, mamá, he tomado una decisión. Voy a renunciar a mi trabajo en el despacho. Mi padre, Horacio, dejó su copa de vino en la mesa con un chasquido seco. No me miró. Siguió mirando el trozo de pastel de chocolate en su plato. Ah, sí. ¿Y se puede saber por qué? Voy a abrir mi propio negocio. Un estudio de diseño floral. El silencio que siguió fue denso, pesado. Mi madre se llevó una mano al collar de perlas, un gesto nervioso que conocía bien. Mi hermana Casilda, que hasta entonces había estado enviando mensajes por debajo de la mesa, levantó la vista con una sonrisa burlona. ¿Un negocio? ¿De flores? Dijo Casilda, arrastrando la última palabra como si fuera algo sucio. Ay, qué bohemio, hermanita. ¿Vas a competir con las Marías que venden rosas en los cruceros de Reforma? Sentí la cara arder. Miré a mi padre, buscando una pizca de apoyo, de curiosidad, de algo. Él finalmente levantó la vista. Sus ojos grises, fríos como el acero, me analizaron. Isadora, tienes 27 años. Tienes una carrera, un futuro. ¿Y vas a tirarlo todo por la borda para jugar a la jardinería? ¿Para vender flores en la calle?
Eso no es una carrera, es un pasatiempo. Un pasatiempo caro y sucio. No es un juego, papá. Es arte. Es diseño. Hay un mercado para... No me hables de mercados. Me interrumpió, su voz subiendo de tono. El único mercado que conozco es el de la reputación, el del prestigio. ¿Qué voy a decirles a mis socios? ¿Que mi hija mayor, la contadora, ahora se dedica a vender hierbas? Es una vergüenza. Me quedé sin palabras. Miré a mi madre, pero ella desvió la mirada, de repente muy interesada en doblar su servilleta de lino. La vergüenza. Esa palabra otra vez. Era el pecado capital en el Evangelio de Horacio Fuentes. Todo se reducía a eso, a cómo nos veían los demás. Mi sueño, mi pasión, no era más que una mancha potencial en su impecable fachada social. Esa noche, mientras conducía de vuelta a mi apartamento, las lágrimas finalmente brotaron. No lloraba por su falta de apoyo, sino por la humillación. Habían tomado mi sueño y lo habían pisoteado en la alfombra persa de su comedor. Y el hermoso jarrón de peonías, mi regalo, se quedó en su rincón oscuro, marchitándose lentamente, igual que una parte de mí. 6 meses antes de la boda, la puerta de mi taller se abrió sin previo aviso y entraron mi madre y Casilda. Mi taller, mi santuario, era un pequeño local en la colonia Roma, un caos organizado de cubetas, listones, herramientas y el aroma embriagador de la vegetación fresca. Era mi pequeño universo, construido con mis ahorros y mis noches en vela. Isa, querida, exclamó mi madre, Genoveva, arrugando la nariz de una forma casi imperceptible. Pude adivinar su pensamiento, huele a humedad y a tierra. Se paseó por el espacio, teniendo cuidado de no rozar nada con su abrigo de diseñador. ¡Qué rústico es todo esto! Casilda, por su parte, ni siquiera saludó. Estaba pegada a su teléfono. Mira, mamá, este es el estilo que quiero, dijo, mostrándole una foto en Pinterest. Era una boda en la Toscana, con arcos florales que parecían crecer orgánicamente de las paredes de un castillo del siglo XV. Una instalación que costaría, siendo conservadores, más de 1 millón de pesos. Quiero que mi boda se vea así. Lujosa, pero sin esfuerzo. Sonreí con ironía. Sin esfuerzo. No tenía ni la más remota idea del esfuerzo que implicaba. Es precioso, casi. Pero eso requiere una cantidad enorme de flores y mano de obra, intenté explicar con tacto. Ay, por favor, Isadora, no empieces con tus peros, intervino mi madre. Es la boda de tu única hermana. Es una oportunidad maravillosa para que muestres tu talento. Será tu regalo de bodas para ella, ¿verdad? No lo preguntó, lo afirmó. Como mi padre había hecho 2 años antes. Mi trabajo no tenía valor monetario, solo servía como un regalo, una ofrenda para mantener mi lugar en la familia. Mi corazón se hundió, pero una vocecita en mi cabeza, la voz de mi mentor, don Fermín, me susurró. Don Fermín era un abogado retirado, un hombre sabio y mi primer cliente importante. Una vez me dijo, mi niña, el arte es pasión, pero el negocio es el negocio. Siempre, siempre, haz un contrato. Especialmente con la familia. Respiré hondo. Claro, será mi regalo. Pero por profesionalismo, me gustaría que firmáramos un acuerdo. Es solo para mis archivos, para detallar todos los servicios y materiales que incluiré. Así todo queda claro. Casilda soltó una carcajada. ¿Un contrato? ¿Entre hermanas? Ay, qué graciosa eres. Pareces una empresaria de verdad. La palabra, pareces, fue como una pequeña daga. Saqué de mi escritorio una carpeta. Dentro tenía una plantilla que don Fermín me había ayudado a redactar, un acuerdo de servicios de regalo. Detallaba todo, diseño conceptual, compra de flores, mano de obra para la instalación, desinstalación, transporte. En la sección de costos, cada línea tenía un valor estimado realista, pero al final, una línea decía, descuento familiar /diagonal regalo de boda, menos 100%,
dejando el total a pagar en un rotundo 0 pesos MXN. Solo firma aquí, por favor, le dije, señalando la línea punteada. Casilda tomó la pluma, ni siquiera leyó el documento. Garabateó su nombre con un floreo exagerado. Listo. ¿Contenta, señora empresaria?, dijo, devolviéndome el papel con aire displicente. Ahora, hablemos de lo importante, quiero peonías. Miles de ellas. Y que sean de Japón, escuché que son las mejores. Mi madre asintió, satisfecha. Exacto. Nada de flores nacionales baratas, por favor. Esto tiene que verse espectacular. Los Mendoza son muy exigentes. Se fueron tan rápido como llegaron, dejando tras de sí una estela de perfume caro y una lista de demandas imposibles. Me quedé sola en mi taller, con el contrato firmado en mis manos. El papel se sentía pesado. No era solo un documento, era la prueba tangible de su desdén. Habían firmado sin leer porque para ellas, mi trabajo era un juego. Un juego que estaban dispuestas a jugar, siempre y cuando fuera gratis. Guardé el contrato en mi archivador, bajo la letra F de Fuentes. O quizás debería haber sido bajo la I de ironía. No tenía idea en ese momento, pero esa firma descuidada, ese gesto de condescendencia, se convertiría en mi única arma en la guerra que estaba a punto de desatarse. Los 6 meses que siguieron a la firma de ese contrato se convirtieron en un descenso lento y agotador a un infierno personal llamado la boda de Casilda. Mi hermana, con el apoyo incondicional de mi madre, usaba Pinterest como un arma de destrucción masiva contra mi presupuesto, mi tiempo y mi salud mental. Cada semana, a veces cada día, llegaba un nuevo mensaje de texto con una captura de pantalla y un «quiero esto». No eran peticiones, eran órdenes. Pasamos del concepto original de blanco y verde clásico a una fase de rosa milenial, seguida de una semana de todo dramáticamente rojo, para finalmente aterrizar en un vago atardecer toscano. Cada cambio implicaba desechar ideas, cancelar pedidos de flores y buscar nuevos proveedores a contrarreloj. El incidente más delirante ocurrió a las 2 de la madrugada de un martes, 3 semanas antes de la boda. Mi teléfono sonó, despertándome de un sueño profundo y muy necesario. Era Casilda, sollozando histéricamente. Isadora. Lo odio todo. Se va a ver horrible. Gritó en el teléfono. ¿Qué? ¿De qué hablas, Casi? Estaba todo decidido. Acabo de ver una boda en un blog. Y tenían un camino de espejos en el pasillo hacia el altar, con flores creciendo a los lados. Se veía mágico. Tenemos que hacerlo. El piso de la hacienda es muy feo. Sentí que el cerebro se me cortocircuitaba. ¿Un camino de espejos? Casilda, eso es una producción enorme. Cuesta una fortuna y requiere permisos especiales. Ya hemos encargado miles de flores para el diseño del pasillo que tú aprobaste. No me importa. Su voz se agudizó hasta convertirse en un chillido infantil. Siempre me dices que no a todo. Parece que no quieres que sea feliz. Quieres arruinar mi día especial porque estás celosa. Celosa. Esa era su carta de triunfo, la acusación que mi familia siempre usaba para invalidar cualquier objeción lógica que yo pudiera tener. Si no accedía a sus caprichos, era por celos. Si hablaba de costos, era porque era tacaña y envidiosa. No estoy celosa, Casilda. Estoy siendo realista. No hay tiempo ni presupuesto para. Pero es tu regalo. Se supone que los regalos no tienen presupuesto. Gritó antes de colgarme. 5 minutos después, llamó mi madre. Su voz no era histérica, sino gélida y decepcionante. Isadora, tu hermana está destrozada. ¿No puedes hacer este pequeño esfuerzo por ella? Es un solo día en su vida. Deja de ser tan difícil y egoísta. Haz lo que te pide. Colgué el teléfono sintiéndome completamente vacía. Me senté en el borde de mi cama, en la oscuridad de mi pequeño apartamento, y miré mis manos.
Estaban cubiertas de pequeños cortes de las espinas de las rosas, las uñas rotas, la piel seca. Manos de trabajadora. Y en ese momento, me di cuenta de la cruda verdad: mi esfuerzo no era pequeño. Era monumental. Estaba invirtiendo el equivalente a un año de ganancias de mi pequeño negocio en este regalo. Estaba usando mis ahorros personales para cubrir los costos exorbitantes de las flores importadas que ellas exigían. Estaba sacrificando otros proyectos pagados, clientes que sí valoraban mi trabajo, para cumplir con el circo de mi hermana. Pero lo hice. Como siempre, lo hice. Pasé las siguientes 48 horas en un frenesí, llamando a proveedores de eventos, encontrando a alguien que pudiera instalar un maldito pasillo de espejos en una hacienda del siglo XVIII, y pagando una tarifa de urgencia que me hizo sentir náuseas. Tuve que vender unas acciones que había comprado con mi primer sueldo de contadora, un pequeño fondo que guardaba para emergencias. Aparentemente, la emergencia era la felicidad de Casilda. Mientras hacía la transferencia, un pensamiento amargo cruzó mi mente. Estaba liquidando mi futuro para construir un sueño de una sola noche para alguien que ni siquiera respetaba mi presente. Y nadie en mi familia lo veía. Nadie se preocupaba. Para ellos, mi sacrificio era tan invisible como ese primer jarrón de peonías en el rincón oscuro de su sala. En medio del caos de la boda, algo extraordinario estaba sucediendo en mi vida profesional, algo que mantenía a flote mi espíritu maltratado. Hacía meses, había enviado mi portafolio, sin muchas esperanzas, a Grupo Solás, la cadena de hoteles boutique más prestigiosa y de moda de todo México. Eran conocidos por su diseño impecable, su exclusividad y su atención al detalle. Para mi sorpresa, me habían llamado. La primera reunión fue con su directora de marketing, una mujer elegante llamada Sofía Lombardi. A diferencia de mi familia, ella no veía flores. Veía composiciones, paletas de colores, instalaciones artísticas. Hablaba mi idioma. Durante semanas, intercambiamos correos, propuestas y bocetos. Me pidieron que hiciera una demostración en el lobby de su hotel insignia en Polanco. El día de la presentación, estaba agotada por la boda de Casilda, pero la adrenalina me mantuvo en pie. Llené mi camioneta con las flores más exquisitas que pude encontrar: orquídeas banda, rosas de jardín inglesas, ramas de magnolio. Durante 6 horas, trabajé en silencio en ese lobby de mármol y cristal, ignorando las miradas curiosas de los huéspedes. Construí una instalación que parecía brotar del suelo, una escultura viviente de texturas y colores. Cuando terminé, la señora Lombardi y 2 ejecutivos más bajaron a verla. Caminaron alrededor de mi creación en silencio. Por un momento, el pánico me invadió. El mismo silencio que precedía a las críticas de mi padre. Pero entonces, la señora Lombardi se giró hacia mí, y sus ojos brillaban. «Señorita Fuentes», dijo, y su voz era cálida, llena de un respeto que yo rara vez experimentaba. «Esto no es decoración. Esto es arte. Es exactamente lo que estábamos buscando». Esa tarde, me enviaron el borrador de un contrato. No podía creer lo que leía. Grupo Solás me ofrecía convertirme en su diseñadora floral exclusiva para sus 8 propiedades en México. Un contrato de 2 años, con un anticipo que era 6 veces mayor que las ganancias totales de mi negocio el año anterior. Era un salvavidas. Era una validación. Era la prueba de que no estaba loca, de que mi pasión no era un jueguito. Esa noche, llegué a la cena semanal en casa de mis padres sintiéndome eufórica, flotando. Tenía que compartirlo. Necesitaba, por una vez, que se sintieran orgullosos. «Tengo una noticia increíble», anuncié en cuanto nos sentamos a la mesa. «¿Te comprometiste?», preguntó mi madre de inmediato, su única medida del éxito para una mujer de mi edad. «No, mamá. Es sobre mi trabajo. Grupo Solás me ha ofrecido un contrato de exclusividad». Mi padre levantó la vista de su periódico financiero, con una expresión de leve interés. «¿Grupo Solás? ¿Los hoteles de los hermanos Villanueva? Buena empresa. ¿Y qué vas a hacer para ellos? ¿Poner geranios en sus macetas?
Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. La euforia se desvaneció, reemplazada por el viejo y familiar dolor sordo. No, papá. Voy a ser su diseñadora floral principal. Para todos sus hoteles. Es un contrato muy grande. Ah, fue todo lo que dijo, y volvió a su periódico. ¡Qué bien! Al menos tendrás un ingreso estable y dejarás de preocuparte por pagar la renta. Asegúrate de que te paguen a tiempo, esa gente a veces es complicada. Casilda ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿Solas? Ay, sí, me encanta su spa. Oye, Isa, hablando de trabajo, necesito que mañana vayas a ver las cintas para los ramos de las damas de honor. Las que elegiste no combinan con el tono exacto de sus vestidos. Y así, mi mayor logro profesional hasta la fecha fue reducido a una nota a pie de página, a una conversación trivial sobre cintas. Me quedé allí, sentada en esa mesa perfectamente puesta, rodeada de mi familia, y me sentí completamente invisible. Se lo había puesto en bandeja de plata, la oportunidad de felicitarme, de reconocer mi éxito en sus propios términos, un contrato lucrativo con una marca de prestigio. Pero ni siquiera eso fue suficiente. En ese momento entendí que el problema no era mi trabajo. El problema era yo. No importaba lo que lograra, para ellos siempre sería la hija defectuosa, la artista pobretona, la eterna decepción. Y ninguna cantidad de éxito podría cambiar eso. Y así, volvemos a la puerta de la hacienda. Al aire tibio con olor a flores y humillación. A mi padre diciéndome que yo era una vergüenza. En ese instante, después de que sus palabras me golpearan, hice algo que no esperaba. Busqué a mi hermana. Mi mirada recorrió el patio bullicioso, pasando por encima de los hombros de extraños con smoking y vestidos de seda. Y la encontré. Casilda estaba de pie cerca de la fuente central, resplandeciente en el vestido de novia que, irónicamente, yo le había ayudado a elegir. Sostenía una copa de champaña y reía con una de sus damas de honor. Entonces, levantó la vista y su mirada se encontró con la mía. Lo vio todo. Vio a su hermana, parada en la entrada, discutiendo con la coordinadora. Vio a nuestro padre acercarse, su rostro como una nube de tormenta. Vio cómo me negaban la entrada. Por una fracción de segundo, vi el pánico en sus ojos. Su sonrisa se congeló. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que era injusto. Tenía el poder de hacer algo. Podía caminar esos 20 metros, tomar mi mano y decir, es mi hermana. Ella entra conmigo. Podía defender, por una vez en su vida, lo que era correcto por encima de lo que era conveniente. Pero no lo hizo. En lugar de eso, vi como Casilda, mi hermanita, la niña a la que le había leído cuentos y curado las rodillas raspadas, rompía el contacto visual. Se giró bruscamente hacia su amiga, le dijo algo al oído con una risa forzada y le dio la espalda a la entrada. Le dio la espalda a su hermana. Se escondió detrás de una columna de flores, de mis flores, para no tener que presenciar mi humillación. Ese fue el golpe final. No fueron las palabras crueles de mi padre, que ya esperaba. Fue el silencio cobarde de mi hermana. Fue el acto deliberado de borrarme, de tratarme como si no existiera para no arruinar su momento perfecto. En ese preciso instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se hizo añicos. La esperanza. La tonta y persistente esperanza de que algún día me vieran, de que algún día me quisieran por quien era. Una extraña calma me invadió. Era la claridad que llega después de la devastación. Ya no había nada que salvar. Ya no había nada por lo que luchar. La relación que yo creía tener con mi familia era una ilusión, y el telón acababa de caer. Me giré hacia mi padre, que me miraba con impaciencia, esperando que me fuera derrotada. Pero en lugar de lágrimas, le ofrecí una sonrisa. Una sonrisa pequeña, serena y absolutamente vacía de calor. Tienes razón, papá, dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. Los proveedores no deberían molestar a los invitados en la fiesta. Vi un destello de triunfo en sus ojos. Creía que había ganado.
Creía que me había doblegado. Me retiro entonces, continué. Le pido una disculpa a la coordinadora por la confusión. Hice un gesto de asentimiento a Sofía, que me miraba con una mezcla de lástima y alivio. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida, sintiendo la mirada de mi padre en mi espalda. Pero no fui directamente a la salida. Me detuve. Me giré lentamente, lo suficiente para que mi voz se proyectara hacia él. Ah, y una cosa más, papá, dije, mi tono ahora era ligero, casi conversacional. Como ya no soy una invitada, supongo que el regalo de bodas queda cancelado, ¿no? Es lo justo. Su expresión de triunfo vaciló, reemplazada por la confusión. ¿De qué estás hablando? Mi sonrisa se ensanchó un poco más. Del regalo. De las flores. De todo esto. Hice un gesto vago hacia el paraíso floral que nos rodeaba. No te preocupes. Te enviaré la factura correspondiente por los servicios prestados. Que tengan una noche maravillosa. Y sin esperar su respuesta, caminé hacia mi vieja camioneta, mis tacones haciendo un ruido decidido sobre el empedrado. No miré atrás. Por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de hacerlo. Estaba caminando lejos de ellos, pero hacia mí misma. La fiesta podía continuar, pero para mí, el funeral de mi antigua vida acababa de terminar. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El viaje de regreso a la Ciudad de México desde Morelos fue borroso. No puse música. El único sonido era el zumbido del motor de la camioneta y el latido constante y furioso de mi propio corazón. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que no podía permitirme, una emoción demasiado blanda para la dura resolución que se estaba formando dentro de mí. Llegué a mi taller pasadas las 10 de la noche. El lugar estaba en silencio, oscuro, y olía a los restos de la batalla, a hojas cortadas y a tallos rotos. Encendí una sola lámpara sobre mi escritorio, la misma bajo la cual había pasado incontables noches dibujando bocetos y haciendo presupuestos para la boda de Casilda. Pero esta noche, el trabajo era diferente. Encendí mi computadora portátil y abrí mi programa de contabilidad. Luego, saqué el archivador. Allí estaba, bajo la letra F de Fuentes, la carpeta que contenía el acuerdo de servicios de regalo que Casilda había firmado con tanta displicencia. Lo puse junto al teclado. Y entonces, empecé a trabajar. No era un acto de ira impulsiva. Era un acto de precisión quirúrgica. Fui línea por línea, concepto por concepto, y convertí mi dolor en cifras. Diseño conceptual y planificación, 120 horas x 800 pesos por hora 96,000 pesos MXN. Recordé las noches en vela, modificando los planos para cada capricho de Casilda. Compra y logística de flores y materiales, aquí es donde el detalle se volvió casi doloroso. 5,000 rosas blancas de Ecuador, 75,000 pesos MXN. 800 peonías de Japón, petición expresa 112,000 pesos MXN. El precio me había hecho sudar frío en su momento. 1,200 tulipanes holandeses, cambio de último minuto 48,000 pesos MXN. Follaje, listones, alambre, espuma floral. Cada pequeño artículo, cada metro de cinta de seda, fue añadido a la lista. La suma de los materiales solo era astronómica. Pero la parte más importante era mi tiempo, el tiempo que ellos siempre habían considerado gratuito. Mano de obra, equipo de 4 personas, 72 horas de montaje 86,400 pesos MXN. Instalación especial, pasillo de espejos, costo de proveedor externo y tarifa de urgencia 55,000 pesos MXN. Aquí fue donde vendí mis acciones. Incluye el costo exacto. Finalmente, la última línea, tarifa de diseño y ejecución artística, ¿cómo se le pone precio a tu alma? Dudé por un momento. Luego recordé la mirada de mi padre. Recordé la espalda de mi hermana.
Y tecleé la cifra. Cuando terminé, el total en la parte inferior de la pantalla brillaba con una luz casi obscena, 385.700 pesos MXN. Respiré hondo. Se sentía correcto. No era una cifra inflada por la rabia. Era el valor real, de mercado, de mi trabajo. Era el precio de su boda de ensueño. El precio que ellos nunca habían tenido la intención de considerar, y mucho menos de pagar. Fue entonces cuando llamé a don Fermín. A pesar de la hora, contestó al segundo tono. Isadora, mi niña, ¿estás bien? Me tenías preocupado. Le conté todo. Con la voz tranquila y monótona de un testigo que relata un accidente. No omití ningún detalle, la lista, las palabras de mi padre, la traición de mi hermana. Cuando terminé, hubo un silencio en la línea. Bueno, dijo finalmente, y su voz no sonaba sorprendida, sino furiosa y satisfecha a la vez. Se tardaron bastante en mostrar su verdadera cara. Me alegro de que por fin lo hayas visto. ¿Qué piensas hacer? Ya lo estoy haciendo, don Fermín. Estoy preparando una factura. Le leí el total. Escuché un silbido de admiración del otro lado. Bravo, Isadora. Bravo. Eso no es una factura, es una declaración de independencia. Envíame una copia del acuerdo firmado y del desglose. Voy a redactar un correo electrónico oficial desde el membrete de mi antiguo despacho. Le daremos un toque legal que no podrán ignorar. Mientras preparaba el correo para enviárselo, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre: Isadora, tu padre está furioso. No puedo creer la escena que montaste. Llama inmediatamente y discúlpate. Borré el mensaje sin responder. Las disculpas se habían acabado. Ahora, solo quedaban las facturas. Con una sensación de finalidad aterradora y liberadora, adjunté el PDF de la factura y el contrato escaneado al correo para don Fermín. El asunto del correo era simple: justicia. 2 días después, estaba sentada en la sala de juntas de Grupo Solás, en el último piso de su edificio corporativo en Santa Fe. La vista de la ciudad era impresionante, un mar de concreto y posibilidades que se extendía hasta el horizonte. Frente a mí, sobre la mesa de caoba pulida, yacía el contrato. El de verdad. El que venía con un anticipo generoso y, más importante aún, con respeto. Mi teléfono estaba en modo de vibración dentro de mi bolso. Lo había ignorado toda la mañana. Sabía que don Fermín había enviado el correo con la factura la noche anterior. La tormenta estaba por desatarse, pero en ese momento, necesitaba concentrarme en mi futuro, no en las ruinas de mi pasado. Sofía Lombardi, la directora de marketing, me sonrió desde el otro lado de la mesa. Entonces, Isadora, ¿estamos listas para hacer historia juntas? Tomé la pluma que me ofrecía, una pluma pesada y elegante. La tinta fluyó suavemente sobre el papel mientras firmaba mi nombre. En el instante en que levanté la pluma, mi bolso comenzó a vibrar con una insistencia casi maníaca. Una llamada. Luego otra. Y otra. No necesitaba ver la pantalla para saber quiénes eran. Después de la firma, los apretones de manos y las felicitaciones, me disculpé y fui al baño. Saqué el teléfono. La pantalla era un campo de batalla. 90 llamadas perdidas. 35 de mi padre. 40 de mi madre. 15 de Casilda. Y un surtido de tías y primos que seguramente habían sido reclutados como monos voladores. Había mensajes de voz, todos cargados de una mezcla de incredulidad y furia. Y luego estaban los mensajes de texto. Papá, ¿qué significa esta broma? Llama ahora mismo. Horacio. Mamá, Isadora, por el amor de Dios, detén esta locura. Tu padre va a tener un infarto. Estás destruyendo a esta familia. Casilda, no puedo creer que me estés haciendo esto en mi luna de miel. Siempre has sido una egoísta. Arruinaste mi boda y ahora esto. Te odio. Leí los mensajes sin sentir nada.
Era como leer la correspondencia de extraños. La familia que yo había conocido, o que había creído conocer, ya no existía. Decidí devolver una sola llamada. A mi padre. Contestó al primer tono, como si hubiera estado sosteniendo el teléfono, esperando. ¿Qué demonios significa esto, Isadora? Su voz era un rugido, distorsionado por la rabia. Una factura de casi 400,000 pesos. ¿Es un chiste? ¿Te volviste loca? Esperé pacientemente a que terminara su explosión. Cuando finalmente hubo un silencio, respiré hondo. No, papá. No es un chiste, dije, mi voz era tan tranquila y fría como el mármol del lobby del hotel. Es una factura por servicios profesionales prestados. En la boda dejaste muy claro que yo no era familia, que era una proveedora. Y los proveedores cobran por su trabajo. Es bastante simple, en realidad. Pero era un regalo. Tú lo dijiste. Un regalo que fue rechazado cuando me negaste la entrada. Un regalo se da desde el amor y la inclusión. Lo que ustedes me dieron fue desprecio y exclusión. Así que el acuerdo del regalo quedó anulado en ese momento. Lo que queda es el contrato de servicios que Casilda firmó. Escuché un jadeo en la línea. ¿Contrato? ¿De qué contrato hablas? Del que firmó en mi taller hace 6 meses. El que detalla todos los servicios. Quizás debió haberlo leído. Si tienes más preguntas, mi abogado, el licenciado Fermín Castillo, estará encantado de atenderte. Te enviaré sus datos de contacto. La palabra, abogado, fue como un balde de agua helada. El rugido se convirtió en un balbuceo. Aproveché su desconcierto para asestar el golpe final. Y en cuanto a tu amenaza implícita de arruinar mi pequeño negocio, continué, mi voz ahora con un filo de acero, me temo que llegas un poco tarde. Mientras ustedes se reían de la florista pobre, yo estaba firmando un contrato de exclusividad con Grupo Solás. Así que, como verás, ya no necesito su aprobación ni su dinero. Pero ustedes sí necesitan pagarme el mío. Hubo un silencio absoluto, tan profundo que pude oír mi propia respiración. Había destruido su narrativa. Ya no era la hija fracasada que necesitaba su caridad. Era una empresaria con un contrato importante y un abogado. Y ellos eran simplemente clientes morosos. La llamada no terminó con un adiós. Terminó con el sonido seco y definitivo de él colgando el teléfono. La semana que siguió a esa llamada fue extrañamente silenciosa. La avalancha de llamadas y mensajes cesó abruptamente. Era un silencio denso, cargado de tensión, como la calma que precede a una tormenta o la quietud que sigue a una explosión. Sabía que no estaban rindiéndose. Estaban reagrupándose, planeando su contraataque. Me sumergí en el trabajo como si fuera un refugio. Empecé a planificar los conceptos para el primer hotel de Grupo Solás. La libertad creativa, el presupuesto generoso, la colaboración con un equipo que me respetaba, era un mundo completamente nuevo. Cada boceto que dibujaba, cada llamada que hacía a mis proveedores, se sentía como un paso más lejos de la sombra de mi familia. El primer movimiento de su parte vino a través de un intermediario. Mi tía Eulalia, la hermana menor de mi padre y su más leal seguidora, me llamó un jueves por la tarde. Su tono no era agresivo, sino meloso y falsamente preocupado. Isadora, sobrina querida, ¿cómo estás? Estamos todos tan preocupados por ti. Estoy perfectamente, tía, gracias. Muy ocupada con mi nuevo proyecto. Ay, sí, tu padre nos contó lo de ese hotelito. Qué bueno que te mantengas ocupada, dijo, minimizando mi logro al instante. Oye, mi niña, tu padre está muy afectado. No come, no duerme. Él te quiere mucho, tú lo sabes. A veces es un poco duro, pero es por tu bien. Esta tontería de la factura lo está destrozando. No es una tontería, tía. Es una deuda. Pero, Isadora, somos familia. Su voz se volvió un susurro suplicante. La familia no se hace estas cosas. Retira esa factura.
Ven a casa. Hablen las cosas. Tu padre te perdonará. Casi me río. ¿Él me perdonaría a mí? La audacia era asombrosa. No hay nada que perdonar, tía. Y no hay nada de qué hablar. Solo hay una factura que pagar. La dulzura desapareció de su voz. Eres una ingrata. Después de todo lo que tus padres han hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí, exactamente? La interrumpí, mi paciencia finalmente rota. ¿Criticar mi carrera? ¿Humillarme frente a todos? ¿Negarme la entrada a la boda de mi propia hermana? Agradezco tu llamada, tía, pero si no es para discutir un plan de pago, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Colgué antes de que pudiera responder. La estrategia de la manipulación emocional había fallado. Sabía cuál sería el siguiente paso, la amenaza a mi reputación. Y llegó. Un par de días después, recibí un correo electrónico de una vieja amiga de la familia, una mujer del círculo social de mi madre. Querida, escuché un rumor terrible, que estás intentando extorsionar a tus pobres padres después de hacer un berrinche en la boda de Casilda. Espero que no sea cierto, qué horror. Mi padre estaba moviendo sus hilos, susurrando su versión de la historia en los clubes de campo y las cenas elegantes. Me pintaba como una hija inestable, malcriada y extorsionadora. Pero subestimó dos cosas, la solidez de mi contrato y la brillantez de don Fermín. Mi abogado me aconsejó no hacer nada. Deja que hablen, me dijo con calma. Están cavando su propia tumba. Y tenía razón. Porque mientras ellos esparcían rumores, don Fermín envió una segunda carta. Esta vez, era una carta de requerimiento formal, impresa en papel de abogado, citando el contrato firmado, el incumplimiento de pago y dando un plazo de 5 días hábiles para liquidar la deuda antes de iniciar acciones legales por la vía civil. Esa carta lo cambió todo. Los rumores podían dañar mi reputación personal, pero una demanda judicial era un desastre público. Se imaginaron los titulares: renombrado arquitecto Horacio Fuentes demandado por su propia hija por no pagar la boda de su otra hija. La vergüenza que tanto temían se haría realidad, y sería enteramente autoinfligida. Una semana después del día en que me negaron la entrada a la boda, recibí una notificación de mi banco. Una transferencia electrónica había sido depositada en mi cuenta empresarial. Monto: 385.700 pesos MXN. El remitente era una de las empresas de mi padre, no su cuenta personal. Una forma de distanciarse, de tratarlo como un gasto corporativo. No había nota. No hubo llamada. No hubo una sola palabra de disculpa o reconocimiento. Miré el número en la pantalla de mi teléfono. No sentí euforia ni triunfo. Sentí una profunda y abrumadora tristeza. Habían pagado. Pero no habían pagado por las flores. Habían pagado para comprar mi silencio. Habían pagado para que el problema desapareciera. Habían puesto un precio a nuestra relación rota, y lo habían liquidado como cualquier otra transacción comercial. Y en su silencio, finalmente entendí su lenguaje. Era el único que habían hablado siempre, el del dinero y el poder. 6 meses después. El sol de la tarde se filtraba a través de los enormes ventanales de mi nuevo estudio en Polanco. El espacio era 3 veces más grande que mi antiguo taller, un loft de techos altos con pisos de concreto pulido y paredes blancas que esperaban ser llenadas de ideas. Olía a cemento fresco, a pintura y a la promesa de un nuevo comienzo. El dinero de la factura de mi padre, hasta el último centavo, se había ido en el depósito y la primera renta de este lugar. No lo había usado para un capricho, sino para invertir en la única cosa que nunca me había fallado, yo misma. Estaba de pie frente a una gran mesa de trabajo, rodeada de cubetas llenas de flores exóticas. Rosas de té híbridas, dalias color borgoña, helechos de un verde casi neón. Eran para la inauguración del primer hotel de Grupo Solás, mi primer gran proyecto bajo el nuevo contrato. Ya no tenía que preocuparme por si una flor era demasiado cara. Mi única preocupación era si era lo suficientemente hermosa. Había bloqueado sus números. A todos ellos.
padre, madre, hermana, tías. Al principio, intentaron contactarme a través de números desconocidos o correos electrónicos. Mensajes que oscilaban entre la furia, la autocompasión y torpes intentos de manipulación. Nunca respondí. El silencio se convirtió en mi escudo y mi santuario. Mi vida había cambiado por completo. Trabajaba más duro que nunca, pero era un cansancio diferente. Era el agotamiento satisfactorio de construir algo propio, no la fatiga del alma de intentar encajar en un molde que no era para mí. Tenía nuevos amigos, otros artistas y empresarios que entendían mi lenguaje. Y tenía a don Fermín, que me llamaba cada semana solo para ver cómo estaba, convirtiéndose en la figura paterna que Horacio nunca supo ser. A veces, en la quietud de la noche, la tristeza me visitaba. No extrañaba las críticas ni la tensión, pero extrañaba la idea de una familia. La que ves en las películas, la que se reúne para celebrar los éxitos y se apoya en los fracasos. Lloraba por la familia que nunca tuve, y luego secaba mis lágrimas y seguía trabajando. Esa tarde, mientras colocaba una rama de cerezo en una gran urna de cerámica, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Por costumbre, iba a ignorarlo, pero algo me hizo contestar. ¿Bueno? Hubo un silencio, y luego una voz vacilante que apenas reconocí. Isa. Soy yo. Casilda. Mi corazón dio un vuelco. No había escuchado su voz en medio año. Sonaba más delgada, menos segura. Estoy usando el teléfono de una amiga, continuó rápidamente, como si temiera que le colgara. Solo quería decirte que vi las fotos de tu trabajo para el Hotel Solás en una revista. Se veía muy bonito. Esperé. Esperaba una disculpa. Lo siento. Me equivoqué. Pero nunca llegó. El matrimonio es difícil, dijo en cambio, y su voz se quebró un poco. Los Mendoza son como papá. Todo tiene que ser perfecto. Todo es sobre las apariencias. No supe qué decir. Sentí una punzada de lástima por ella, atrapada en la misma jaula dorada de la que yo había escapado. Pero la lástima no era suficiente para reconstruir un puente que había sido dinamitado. Me tengo que ir, Casilda, dije finalmente, mi voz suave pero firme. Espera, Isa. ¿Crees que algún día podrías perdonarnos? Cerré los ojos. Pensé en la puerta de la hacienda, en su espalda mientras se alejaba. Pensé en el precio de mi paz mental. Adiós, Casilda, dije, y colgué. Dejé el teléfono en la mesa y volví a mis flores. Tomé una dalia, sus pétalos oscuros y aterciopelados eran complejos y perfectos. La coloqué en el arreglo, encontrando su lugar exacto en la composición. Mi jardín ya no necesitaba la aprobación de nadie para florecer. Ellos pagaron por las flores, sí. Pero nunca podrán pagar por los años en que mendigué su reconocimiento. Perdí una familia, es cierto, pero finalmente me encontré a mí misma. Mucha gente, al oír mi historia, dice que fui demasiado lejos, que la sangre es más espesa que el agua. Pero yo me pregunto, ¿cuánto vale tu autoestima? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por tu propia paz? Gracias por escuchar. Si esta historia resonó contigo, suscríbete y, si te sientes valiente, comparte tu propia historia en los comentarios. Porque cada historia merece ser contada.